Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos de Refugio Zabala TV. Tenemos una vez más a uno de nuestros invitados más especiales del canal, que la mayoría de vosotros clamáis una y otra semana porque vuelva con nosotros al plató y vuelve. Me refiero, claro está, al padre Javier Luzón. Javier Luzón, lo quiera o no lo quiera, está de actualidad. Y voy a explicar por qué. Recientemente, la Asociación Internacional de Exorcistas ha publicado un comunicado en el que trata de alguna manera de enjuiciar el libro del que es autor el padre Luzón y que conocéis todos de sobra, Las seis puertas del enemigo, un libro que se publicó hace ya tiempo, estamos hablando del año 2017, hace 8 años, pero que ahora, pues como digo, la Asociación Internacional de Exorcistas ha salido al paso para criticar este libro desde varios aspectos que vamos a abordar ahora y nadie mejor que el padre Luzón para explicarnos, para rebatir cada uno de los puntos de este comunicado. Eh, los obispos que dieron el plácet, ¿no?, a este libro, el imprimatur, como se dice, eh, lo han retirado, lo cual no significa que este libro esté prohibido ni mucho menos por la Iglesia, sino que ellos, bueno, pues ante las circunstancias, pues han retirado el apoyo al libro. Bien, todo esto nos lo va a explicar con todo detalle el padre Luzón ahora mismo. Muy buenas noches, padre. Buenas noches, José María. Con Bueno, mucho yo gusto de estar con ustedes y además pues para hablar de un tema muy entrañable porque en el fondo pues es la ayuda a los atribulados por los espíritus inmundos. Y claro que el demonio se sirva de la asociación de exorcistas, no deja de ser un poco paradójico, para dificultar que toda esa experiencia de siglos que he intentado transmitir y mi propia experiencia, como es natural, en ese manual que publiqué cuando mi obispo, al dejar de ser exorcista, me pidió que formara a los exorcistas, pues el que tratar de que era eso desacreditarlo me parece muy penoso, sobre todo pues por el modo como se ha hecho y por el contenido que se ha aducido, que es lo que me gustaría aclarar si le parece, pues en esta entrevista, ¿no? bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos aquí, no entrevista, sino conversación entre usted y yo más bien. Y yo creo que podemos empezar, si le parece, por el tema de las almas errantes del purgatorio. Sí, si le parece bien, nos encomendamos al Espíritu Santo Me y parece le mejor. pedimos a la Virgen Santísima, a San José, a San Miguel, que protejan esta transmisión y a San Gabriel que se encargue del aspecto de las comunicaciones. Pues sí, y a San Benito también le encomendamos esta transmisión. Eh, pues sí, Benito. vamos a ver, hay que aclarar, cuando salió, esto es una nota para uso interno, curiosamente anónima, que la asociación, que no firma la asociación, sino que la asociación hace suya para uso interno. Curiosamente, Cuando dice uso interno es porque a usted se la trasladan esta nota. no, Ah, uso no. interno no me la ha trasladado, en ningún momento han contactado conmigo, que es algo que yo pues, he puesto en el comunicado que saqué el día que ellos lo publicaron, hice ver primero que ellos se presentan como un dicasterio vaticano para los exorcistas, y no es así, ellos no son nadie, son una asociación de sacerdotes que tratan de ayudarse en esta cuestión, pero no tienen ninguna misión de enseñar o de la Iglesia, ¿no? Ni son un organismo vaticano. Segundo, en la Iglesia, cuando hay que enjuiciar a alguien, primero se le escucha. Ellos jamás han contactado, igual que no ha habido tampoco ningún obispo. Esto se lo he dicho a los dos obispos que han retirado la aprobación que dieron hace 8 años, y que no significa que estén rechazando el libro, sino que como me han dicho en la carta,
pues hombre, ante las circunstancias de que los supuestos especialistas rechazan el libro, nosotros, pues que no convienen a decir como que no somos especialistas en esto, pues nos retiramos, ¿no? Que esto no significa que haya otro obispo que quiera dar el imprimatur y ya está, o sea, para que el libro se puede seguir editando y comprando sin imprimatur, pero yo quiero que sea con imprimatur, como he hecho desde el primer momento, porque es un libro de un tema muy delicado, etcétera. Entonces, pues ellos, les dije a estos obispos, hombre, antes de publicar una cosa así, tenían que haber contactado conmigo. Y luego, ¿cómo es esto de que me dicen que por un error Pero perdón, material... perdón, padre, vamos a ver. Usted ha dicho al principio, hace un momento, que era una nota de uso interno. Sí, ¿Y ¿qué por qué se quiere ha decir? publicado? ¿Y por qué se ha publicado? Pues se ha filtrado, no se sabe cómo se ha filtrado. La asociación no ha dicho que ellos no estén detrás de la filtración, porque el correo electrónico con que lo han enviado, ha sido enviada la nota a los medios, porque varios medios han, sí, honestamente, como se hace en estos casos, han contactado con el autor. Oiga, y digo, ¿y quién le ha enviado esto? Y es un correo electrónico que no se puede saber, es un tal Francisco con dos iniciales y ya está. Eso lo puede hacer cualquiera, montar un correo electrónico Sí, para bueno, publicar. eso yo como periodista lo sé muy bien, efectivamente. Esa nota en un principio que, como usted dice, estaba destinada al uso interno de esos miembros de la Asociación Internacional de Exorcistas, sin embargo, ha sido filtrada a los medios de comunicación, se ha hecho pública y eso, evidentemente, ha habido alguien ahí que la ha filtrado a través de un correo electrónico, que eso, vamos, Alguien es y alguien facilísimo es, de hacer, ¿no? alguien y alguien es, porque además han ido luego a presionar, porque yo a estos dos obispos, a presionar para que retiraran el imprimatur y cuando yo les escribo, Perdón, perdón, vamos, es que es muy importante cada detalle. Han ido luego a presionar a los obispos. Es decir, la Asociación Internacional de Exorcistas se ha puesto en contacto con estos dos obispos que dieron el imprimatur a su libro. ellos, ellos u otras personas, que yo me imagino de quién se trata, pero como no Ya, es ya. cuestión de imaginar, pues no lo digo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque en el momento en que yo digo en mi comunicado de ese mismo día, ¿cómo es posible que habiendo tenido 8 años el imprimatur de dos obispos, estos que no tienen ninguna autoridad en la Iglesia para enseñar, saquen una nota condenando mi libro, acusándome de hereje, diciendo que defiendo opiniones contrarias a la enseñanza de la Iglesia? Entonces, como esa es la primera defensa que yo he sacado en mi comunicado, les ha faltado tiempo para que en una semana estos obispos, en periodo de sede vacante, inmediatamente hayan retirado. Eso es muy sospechoso. Usted no cree que sea una casualidad, sino una causalidad que esto se haya producido en periodo de sede vacante? Hombre, indudablemente, porque en periodo de sede vacante no puedo replicar, no puedo acogerme a la instancia que es competente en esta materia, que es el dicasterio de la fe. Entonces yo no puedo recurrir, porque no existe ahora mismo el dicasterio de la fe ni ningún dicasterio salvo el de la conciencia, que es el único que permanece en sede vacante. Entonces, claro, 8 años y no han hecho nada. Sacan la nota hace varias semanas, bastantes semanas, porque unos compañeros exorcistas, amigos exorcistas, me filtraron la nota. Me digo, oye, están diciendo esto de ti. Entonces yo ya había pensado, digo, como es interna, pues sacar un artículo científico en una revista científica refutando esos argumentos, sin citarlos, pero como lo han filtrado, y lo han filtrado precisamente en eso, es que se ve, miren, en la Iglesia dice el Código de Hecho Canónico que cualquier proceso contra alguien hay que hablar antes con el interesado. El Evangelio, Cristo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo a solas. Ellos no han hecho absolutamente nada, nunca han contactado. Tercero, Juan 7:51 dice, ni la ley romana
ni la ley judía sentencia a nadie, dice Nicodemo, sin haberlo escuchado. O sea, esto no es evangélico, esto no es eclesial, no es canónico, esto no es ético, no es decente desde un punto de vista humano. Me parece que es una actitud pues muy poco humanamente calificable, ¿no? Entonces, pues hombre, cuando se ve que hay toda esa secuencia de actuar a espaldas, de no dar la cara, además, ¿quiénes son los autores? ¿Cómo voy a debatir yo con una nota anónima? Oiga, que den la cara, porque mire usted, si yo sé quiénes son, puedo decir, mire, usted está criticando mis experiencias. Usted no es exorcista, o si es exorcista, me he enterado cómo ha ejercido su ministerio y usted no tiene esa experiencia. O sea, hace falta saber quién está criticando, quiénes son los supuestos entendidos, quiénes están detrás de esa nota anónima. Eso es todo muy feo, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí me parece que es interesante además es rebatir los argumentos, porque si tú dices que esta nota va contra la enseñanza de la Iglesia, es una acusación gravísima. Y yo primero quiero acudir a la sede apostólica para decir, oiga, me han acusado de esto, son injurias muy graves, pero es que es un tema que es punible penalmente desde el punto de vista civil. O sea, que si tú a un sacerdote lo acusas públicamente de que es contrario, defiende unas enseñanzas contrarias a la doctrina de la Iglesia, lo estás dejando al pie de los caballos. No sé Sí, la verdad es que es extraño, es cuanto menos extraño, ¿no? Primero que no hayan comunicado con usted directamente, que es el interesado, a fin de nunca. cuentas, ¿no? Debía estar sobre aviso y que se haya tenido que enterar por unos amigos exorcistas, ¿no? De la asociación. Luego que se haya filtrado un documento que en principio era de uso exclusivamente privado a los medios de comunicación. Y bueno, y finalmente, bueno, pues lo que se dice en ese comunicado sobre su libro, Las seis puertas del enemigo, que, bueno, pues que parece ser que según ellos, pues no está conforme a la doctrina de la Iglesia. Entonces, ya sé que usted ha elaborado un documento científico rebatiendo cada uno de los puntos que figuran en ese comunicado. Eh, Uno de los cuales, o el primero de los cuales, es el que comentaba hace un momento de las almas errantes del purgatorio, ¿no? ¿Qué tiene usted que decir, padre, sobre este tema? ¿Qué dicen en Pues, el comunicado y qué dice usted? pues ahora mismo voy a parar aquí el reloj para que no se interrumpa. Pues sí, vamos a ver. Lo primero ¿Qué se dice en el comunicado sobre este tema y qué dice usted para rebatir lo que se dice en el comunicado? pues, yo he resumido todas las acusaciones que se hacen en tres apartados. Una, que es el de las almas errantes. Otra, el tema de la sanación intergeneracional. Y luego, las críticas a mis experiencias, a que baso mi enseñanza sobre las seis puertas, mi enseñanza sobre los tipos de demonios y mi enseñanza sobre las oraciones para combatirlos, lo baso en mi experiencia. Entonces, eso es un tercer apartado. Respecto de las notas, la nota dice que no es doctrina ni praxis católica lo que expongo yo sobre las almas errantes. Y lo que tengo que responder es que lo que no es doctrina católica es esa afirmación que ellos hacen. Porque si eso fuera así, contradice el reconocimiento que en la Biblia en varios momentos, piense por ejemplo cuando Saúl va a la pitonisa de Endor para invocar a Samuel difunto. Y Samuel se aparece. O cuando Isaías se lamenta sobre Jerusalén diciendo que la voz de los héroes de Judá no va a ser ni como el débil susurro de un fantasma, o cuando los discípulos confunden a Jesús con un fantasma, o cuando Jesús se les aparece resucitado y les invita a tocarlo y a comer con ellos para que vean que no es un fantasma. No, no, eso lo que sí contradice la doctrina de la Iglesia es esto. Segundo,
el ritual de 1614, en el primero de los exorcismos, Del Papa dice Paulo V, sí. el padre El Pablo que, el V, que practicaba el padre Gabriele Amorth. Ese sí, ritual, el señor, ritual antiguo. Mm. eso es, el ritual anterior. Te exorcizo, inmundísimo espíritu, toda incursión del adversario, todo fantasma. A ver, Bueno, la ese iglesia no término manda. sí aparece, como ha dicho usted perfectamente, en las Sagradas Escrituras, ese término, ¿no? Y en los Claro, Evangelios, cuando y Jesús, aparece claro, en la camina sobre las aguas, ¿no? Mm. aparece en la tradición de la iglesia cuando el ritual de exorcismo, que se ha usado muchísimos siglos, está exorcizando a los fantasmas. Ujú. Sí, sí. Y mucho antes en los Evangelios, claro. Y antes en los evangelios. Luego, en tercer lugar, es contrario a lo que dicen ellos a la tradición de la iglesia y no lo que digo yo, porque hay una secuencia de santos que han sido testigos de experiencias con las almas del purgatorio, con los difuntos. Santa Perpetua, siglo segundo. El Papa y doctor de la Iglesia nada menos San Gregorio Magno, siglo sexto. El cardenal y doctor de la Iglesia San Pedro Damiani, siglo undécimo. San Estanislao de Cracovia, siglo undécimo. San Nicolás de Tolentino, siglo décimo tercero. Santa Catalina de Génova, siglo XV. La doctora de la Iglesia Santa Teresa de Jesús, siglo XVI. Santa Margarita María de Alacoque, siglo XVII. Santa Crescencia de Jos, siglo XVIII, sobre todo. Beata Ana Catalina Emmerich, siglo XVIII y XIX. Beata Isabel Cano Mora, siglo XVIII y XIX. Santa Gema de Galgani, siglo XIX. Santa Faustina Kowalska, siglo XX. San Pío de Pietrelcina, siglo XX también. Entre Estos otros, santos, entre otros. entre otros, estos santos testimonian esta realidad. O sea, ¿cómo que esto no es? Luego contradice la experiencia de tantos exorcistas experimentados y de, por ejemplo, el padre Rossetti, Stephen Rossetti, este afamado exorcista de Estados Unidos, y de otros, ¿no? Y gente que ha recibido la gracia de ayudar a las almas del purgatorio que se le presentaban pidiendo oraciones. Por ejemplo, la princesa alemana Eugenia von der Leyen, cuyo libro le mandó que publicara su confesor, Mis conversaciones con las almas del purgatorio, está en internet. María Sigma, su confesor, en Hermann Neuer, publicó María Sigma, la mensajera del purgatorio. Hay una revelación particular, el purgatorio, una revelación particular, que es un relato de 1795 anotado con el magisterio de la Iglesia y las enseñanzas de dos doctores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino y San Roberto Bellarmino, sobre el purgatorio, que se publicó y que han reeditado recientemente en 1999 en Madrid. Pueden verse también otros testimonios en el libro de Fortea, que es una buena síntesis del status cuestiones, tratados sobre las almas errantes. Luego, es especialmente chocante que la Asociación de Exorcistas diga esto cuando entre los testimonios de exorcistas experimentados está el de su propio fundador, El padre Amorth. el padre Amort. Hasta 1995 pensaba que eso eran engaños de los diablos. Como dice, como advierte, ojo, dice el ritual, no vayan a ser engaños de los diablos, pero luego, a partir de ese momento, publica dos escritos, uno, Exorcistas y psiquiatras en Roma, 1996, y otro, Memorias de un exorcista, Barcelona 2010, que ya comentamos en un programa anterior con usted, Sí, correcto. cuando él preguntó si en un congreso sobre este tema a los exorcistas experimentados que asistieron, si se habían encontrado con almas de difuntos, y dice, todos ellos con muchos años de experiencia escribieron sus respuestas y pocos contestaron que no. La mayoría dijo que sí. Y él mismo dijo, yo he tenido esas experiencias, o sea, él había cambiado de parecer. ¿Y cómo es posible que la asociación desconozca estos libros de su propio fundador? Luego, los autores de la nota citan a Santo Tomás de Aquino, que en la prima pars
dice que en ocasiones, como dice San Agustín y San Juan Crisóstomo, los demonios fingen ser almas de difuntos, en ocasiones. Pero eso no significa que siempre sea falso. Sobre todo porque, como vamos a ver, la fenomenología de una cosa y otra son totalmente diferentes. Y digo que esto no es así, o sea, no es que Santo Tomás niegue esta realidad, porque, como dice en el final de el comentum, al comentario a las sentencias, en el suplemento de la Suma de Teología, en la cuestión 69 sobre los novísimos, etcétera, dice lo siguiente: según disposición de la divina providencia, dice Santo Tomás, esto lo cita este exorcista de Maryland, Estados Unidos, Monseñor Stephen Rossetti, dice, las almas separadas a veces salen de su morada y se aparecen a los hombres. Además, las almas del cielo, los santos, pueden visitarnos maravillosamente como una gracia especial. A muchos bienaventurados en la tierra se les ha concedido la gracia de la visita de un santo del cielo. Además, las almas del infierno pueden, por un acto específico de Dios, visitar a los vivos para instruir e intimidar a los hombres a fin de que nosotros no acabemos en ese lugar terrible. Y finalmente afirma que las almas del purgatorio pueden aparecerse a los vivos para buscar nuestros sufragios, como comento en mi libro. Este rechazo a la nota de la asociación este rechazo de la nota de la asociación de exorcistas a la realidad de las almas del purgatorio contrasta también con algo que es llamativo. En la diócesis del Papa, en la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, que es un templo neogótico, el único de Roma, a orillas del Tíber, puede visitarse el Museo de las Almas del Purgatorio, donde se encuentran diversos objetos que testimonian manifestaciones visibles de almas errantes. O sea, ¿cómo están diciendo que esto se opone a la enseñanza de la Iglesia? Una cosa es que esté prohibida el espiritismo, la comunicación con los muertos, por el riesgo de quedar atrapado en manejos diabólicos. Otra cosa es decir que esto no existe, que la Iglesia niegue que esto no exista. Esta afirmación es inaceptable y su negación sí que contradice la doctrina católica, sino porque la Iglesia lo prohíbe. No se dicta una... De hecho, como usted ha dicho, hay almas del purgatorio que se han aparecido a lo largo de la historia a santos, beatos, personas místicas, ¿verdad? Pues para pedirle oraciones, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que esto no debería ser ningún secreto para nadie. Y además es experiencia muy común en mucha gente, ¿eh? Que le pasan cosas de estas. Bueno, pero estamos hablando ya de palabras mayores. Estamos hablando de San Pío de Pietrelcina, estamos hablando de Santa Teresa de Jesús. Claro, Estamos, claro, 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 claro. es decir, Si es que, ellos sabemos que tuvieron experiencias con claro, almas del purgatorio. de Pietrelcina también está en contra de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús también, Santa Gema de Galgani también está en contra de la Iglesia. Hombre, vamos a ver, un poco de rigor científico, ¿no? Primera Digo, santa del siglo XX, Santa Gema. ante la teoría de que no existen los fantasmas, sino que se trata de engaños de los diablos, hay que decir que esto es insostenible. Porque los que hemos tenido experiencia de esto, sabemos que los demonios no oran, no son humildes, no reconocen jamás sus pecados ni piden perdón por ellos, no se arrepienten y no reconocen a Dios como su Señor, por más que digan, reconoce a Dios como tu Señor, se callan. En cambio, estas almas hacen lo contrario. Dicen, vamos a orar, oran contigo, son humildes, reconocen y están avergonzadísimas por sus pecados, reconocen estos pecados, piden perdón por ellos, tienen un sentido de culpa enorme que hay que ayudarles a que lo viertan a la misericordia divina y además reconocen a Dios como su Señor. No tienen nada que ver. A un alma del purgatorio le echas agua bendita y es un bálsamo. A un demonio le echas agua bendita y se quema, se abrasa, reacciona. Es que no tiene nada que ver, es que es una cuestión de experiencia. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes son los autores de esta nota, no? Bueno, y por lo demás, la última cosa que afirman es que yo sostengo que hay una biografía postmortal. Y vamos a ver, en el Catecismo de la Iglesia Católica se dice
que cuando uno muere, o va al cielo, o va al infierno, o va al purgatorio. Si se salva, pero tiene que purificarse. Esa purificación es una biografía, es un cambio, es una mejora. No es que se cambie de personalidad, es que uno se despoja de sus adherencias pecaminosas, que eso es el purgatorio. En ningún momento digo que pueda cambiar el que una persona se haya salvado o se haya condenado. No, eso es para siempre, eso no cambia. Lo que sí cambia es el estado de purificación y ahí es donde entra el tema de las almas del purgatorio errantes, que son en el purgatorio muchos niveles y estas almas están salvadas, pero están en un estadio muy bajo de luz y de paz. ¿Qué decir pedimos por los muertos? Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Otro tema que sacan en la nota es el rechazo a la sanación intergeneracional. Ahí quería yo ir, padre, si me permite una pequeña pausa. Eh, He estado viendo lo que a propósito de lo que él denomina sanación del árbol genealógico, ha dicho públicamente Monseñor Munilla, el obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, ¿no? Y viene a decir, no son palabras textuales de él, viene a decir que esta, por llamarle de alguna manera, teoría o, entre comillas, doctrina de la sanación del árbol genealógico, proviene del mundo protestante a principios del siglo XX y ha sido condenada en sendos comunicados por la Conferencia Episcopal Polaca y Francesa. Dice Munilla, no existen los pecados intergeneracionales. El único pecado que se transmite por generación es el pecado original. El pecado es un acto libre, personal, en el que se transgrede la ley divina. Bien, dice también Munilla que hay que rechazar las misas para sanar el árbol genealógico, ¿no? Porque esto no viene en las Sagradas Escrituras. Esto a mí me plantea una duda que tengo aquí, por cierto, la Sagrada Biblia, y que si nos vamos al libro del Deuteronomio, ¿verdad? Se dice lo siguiente, y aprovecho que está usted hoy con nosotros esta noche para que nos aclare esto también, porque me imagino que no soy yo el único que tenga dudas sobre esto, ¿no? El Decálogo, Deuteronomio, libro del Deuteronomio, voy a decir exactamente 5:9, ¿eh? Vamos a ver, ¿dónde lo tengo yo esto? Si consigo verlo. Estoy cada día más ciego, padre. No puedo escribir tantos libros ya. 5:9. Dice, dice, yo estaba entonces entre Yahvé y vosotros para traeros sus palabras, pues vosotros teníais miedo del fuego. Ah, no, perdón. Aquí está. No las adorarás ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, de los que me aborrecen. Y hago misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, esto es lo que dice, como usted sabe mucho mejor que yo, el Deuteronomio. Y luego si nos vamos a Ezequiel, ¿m? A Ezequiel 18, 20, 27, dice lo siguiente, ¿no? Que a mí también esto, pues, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará sobre sí la iniquidad del padre, ni el padre la del hijo. La justicia del justo será sobre él, y sobre él será la iniquidad del malvado. Me gustaría que nos comentase esto que le acabo de decir, ¿no? Que nos sacara de dudas, padre, y luego ya que abordase ya de lleno este segundo aspecto del comunicado de la Asociación Internacional de Exorcistas. Bueno, pues efectivamente, como dice Monseñor Munilla, los obispos españoles han sacado una nota que reedita la que sacó la Conferencia Episcopal Francesa y que a su vez reeditó 8 años después la polaca. Esta nota es en la que se basan en la Asociación de Exorcistas, esta nota de los exorcistas, se basan para criticar la sanación intergeneracional y en la que se han basado los obispos.
Lo primero que hay que decir es que muchas veces se aprueban un documento sin entender demasiado del tema. ¿Por qué? Dice Munilla, no existen pecados intergeneracionales. ¿Quién dice que la sanación intergeneracional sostenga que hay pecados intergeneracionales? Pues desde luego yo no. Y lo que yo dejo muy claro en mi libro es que no existen pecados que se transmitan, ni siquiera el pecado original. Lo que se transmiten son sus consecuencias. Una cosa es el pecado original originante, la culpa de Adán y Eva, y otra cosa es el estado, como dice el catecismo. El pecado original se llama pecado en nosotros análogamente, por analogía, porque en realidad no es una culpa que nosotros heredemos. Heredamos el estado de privación de la gracia, de privación de la integridad, de privación de la inmortalidad, de privación de muchas cosas en que nacemos, en que somos engendrados y nacemos. Eso es lo que se, o sea, los pecados no se transmiten, el pecado es personal y la pena tampoco. La pena es personal. Lo que sí se afirma cuando se habla de sanación intergeneracional es que hay pecados que tienen repercusiones, como dice la Biblia constantemente, hasta la tercera y cuarta generación de los que dice el enunciado del decálogo. Este texto que usted ha leído es el decálogo que le recuerda Moisés a los judíos, a los israelitas antes de entrar en la tierra prometida. Ese texto es el mismo que aparece en Éxodo, cuando en el monte Sinai Dios les da los 10 mandamientos y Moisés se los intima. Es lo mismo hasta la tercera y cuarta generación. Y en la Biblia, en los libros históricos, los libros sapienciales y los libros proféticos, no se habla de otra cosa más de que nuestros padres han pecado y aquí estamos nosotros bien fastidiados. Por eso, ante esa quitarse la responsabilidad, que es un peligro que puede darse al reconocer que eso existe, que existen las herencias de los antepasados, por eso la Biblia también habla, como acaba usted de leer ese texto de Ezequiel, pues de que el padre no morirá por la culpa de su hijo, ni el hijo por la culpa del padre. Y que la pena, o sea, la pena es personal y la culpa es personal. Pero no niegan que tengan repercusiones hasta la tercera y cuarta. Esta nota de los franceses dijeron, es que ha habido, y lo han reeditado los polacos y los españoles, los mismos españoles, ha habido una evolución, dicen ellos, entre la enseñanza del siglo XV, en los tiempos de Moisés, en el Deuteronomio, en el Éxodo, que ahí se admitían esas repercusiones, pero luego ya a partir de Ezequiel y Jeremías, de esto de Jeremías que dice 31, dice, no dirán más, los padres comieron a graces y los hijos tuvieron de entera, cada uno morirá por su culpa, quien quiera que coma la graz, ese tendrá la dentera. O sea, la pena y la culpa son personales. Lo dice Jeremías y lo dice Ezequiel. En el tiempo que están en Babilonia, quejándose de las idolatrías de sus padres por las que han sido castigados y han sido desterrados, han sido destruido el templo y ha sido destruida la monarquía. Y entonces no tienen autogobierno. La ciudad santa ha sido destruida también. Entonces y se están quejando. Y Ezequiel y Jeremías le dice, ojo, ojo, que vosotros también estáis idolatrando, que vosotros también seguís pecando, que mucho cuidado. Es decir, en la Biblia, y luego hay que tener en cuenta que no hay evolución ninguna, como ellos sostienen, porque en el mismo Deuteronomio, haga usted el favor de leer Deuteronomio 24:16. 24:16. Sí, A ver, Deuteronomio Deuteronomio. A ver, ¿dónde? 24:16. Un poquito después de lo que acaba usted de Veinticuatro leer. dieciséis 24:16. Bueno, quiero aclarar que esta Sagrada Biblia que tengo yo aquí es versión directa de las lenguas originales por Eloino Nácar Fuster y Alberto Colunga Cueto. ¿Vale? Nácar Colunga, que es muy buena. Eso es, eso es. Me ha dicho, perdone, padre, Deuteronomio Deuteronomio 25, 24:16. 24:16. Bien, 24:16. Ahí va. No morirán los padres
por la culpa de los hijos, ni los hijos por la culpa de los padres. Cada uno ¿Qué, sea condenado a muerte por el pecado suyo. claro, ¿qué evolución hay? Si en el siglo XV ya se dice lo mismo que dijeron Ezequiel y Jeremías en el siglo VI, ¿qué evolución hay? También hacen otro uso inadecuado de la Biblia cuando dicen es que Jesucristo canceló todo esto cuando dijo que ni pecó. A ver, ¿por qué? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres del ciego de nacimiento? Y entonces dice, ni pecó él ni sus padres, sino que es para la gloria de Dios. Cristo no está diciendo que en ningún caso, está diciendo, en este caso, no ha pecado el ciego ni sus padres. Pero no está sosteniendo Jesús que en ningún caso haya desgracias que no puedan deberse a pecados de los ancestros. Eso no lo está diciendo Jesucristo. Por tanto, no se puede utilizar la Biblia de esa manera, con tanta falta de rigor. Igual que por ejemplo, afirman, esto en la Iglesia jamás se ha sostenido que haya comunión en el pecado, solamente que hay comunión en lo positivo, en la santidad. Pues eso es falso, porque los dos papas anteriores, San Pablo VI y San Juan Pablo II, han sostenido exactamente lo contrario. Pablo VI, leo, porque esto es, dice Pablo VI en Indulgentiarum Doctrina del año 67, números 4 y 5. Por arcanos y misericordiosos designios de Dios, los hombres están vinculados entre sí por lazos sobrenaturales, de suerte que el pecado de uno daña a los demás. ¿Cómo que no existe comunión en el pecado? Y de la misma forma que la santidad de uno beneficia a los otros. Estos señores, a ver, o sea, Pablo qué VI dice poca. esto. Lo dice Pablo VI y dice Juan Pablo II en Reconciliación y Penitencia 16, párrafo de España. A esta ley de la elevación, comunión en la santidad, corresponde por desgracia la ley del descenso, de suerte que se puede hablar de una comunión del pecado por el que un alma que se abaja por el pecado abaja consigo la iglesia y en cierto modo al mundo entero. Ratzinger, en su escatología, que luego sería papa y tal, la página 214 de la edición en Barcelona de la Herder, dice: el ser del hombre no es en modo alguno una mónada cerrada, sino que está referido a los demás en el amor y en el odio. Y está inmerso en ellos. Estamos en comunión tanto para bien como para mal. Es Eh, decir, haciendo sí, un paréntesis, estoy hablando ya de la tradición judía, del pueblo judío, de los sumos sacerdotes. Se creía entonces que los pecados de los sumos sacerdotes recaían sobre el pueblo, ¿no? Si no recuerdo mal. En los tiempos me refiero ya bueno, de Caifás, ¿no? O de Anás, que el sí, sumo hombre, sacerdote tenía que ser un hombre verdaderamente no perfecto, porque no hay nadie perfecto en la tierra, pero que si cometía un pecado, eso de alguna manera pues afectaba a su pueblo, ¿no? si es que es constante. En el Antiguo Testamento es que no se habla de otra cosa. Está saliendo constantemente. Entonces, negar esta realidad es, dice, no, esto es Ahora, una creencia. ahora hay una cosa que lo digo que es recurrente porque hemos recibido, de hecho, y seguimos recibiendo mensajes de suscriptores de Refugio Zabala TV que preguntan, y usted está aquí ahora para poder responderles y aclarar esta cuestión, que bueno, que dice uno, pues es que mi abuelo hizo prácticas de brujería, o es que un tío mío resulta que pertenecía a la masonería, o es que tal, ¿esto tiene alguna incidencia sobre las generaciones posteriores? Si no se han arrepentido, siempre. Y Ocasiona esto, y muchísimo. esto no es el árbol genealógico al que se refería el obispo Munilla, la Claro, es lo sanación del mismo. árbol genealógico, pero que él lo criticaba, ¿no? Decía que esos,
que tú hubieras tenido un abuelo pecador o que no incidía Vamos a en ver, ti, ¿no? Porque tú eres El libre para obispo pecar, Munilla, ¿no? Tu pecado es el tuyo, ¿no? obispo- No es de tu abuelo. a ver, el obispo Munilla, como él dice, lo que ha hecho es leer la nota de los franceses, ver que los polacos la respaldan y apuntarse a ese bombardeo que también la nota de los obispos españoles han reeditado. Es decir, él no sale de ahí porque él no es entendido en esas materias. O sea, es una materia que saben de ella los que están en esa práctica y te encuentras con casos y te encuentras con situaciones de gente que le han hecho un maleficio, que un abuelo masón lo ha consagrado a Satanás, y entonces eso o lo sabes porque lo has practicado, y no que hayas practicado 3 exorcismos o 5, sino que tengas una práctica extensa de intervenciones y por tanto un trabajo de campo con el que puedas hablar con autoridad. Entonces, a ver, yo lo único que quiero dejar claro es que esa afirmación que hace la asociación y que usted dice que ha hecho Munilla, que no tiene fundamento. Primero, porque están sosteniendo que hay transmisión de pecados y de penas personales, lo que afirmamos la sanación intergeneracional, cosa que es falsa. Nunca decimos eso. Desde luego yo no lo digo. Y si ha habido algún autor que lo diga, allá Y él. qué es lo que Pero dicen entonces? Si no dicen eso, ¿qué es lo que dicen? Porque que si de hay alguna manera tú te puedes ver afectado. José María, consecuencias de esos pecados, de algunos pecados. Y yo, por mi experiencia, he dicho, en mi experiencia que es cuando esos pecados no han sido retractados en vida. Y la persona ha muerto, a lo mejor al morir se ha arrepentido y se ha salvado, pero no se ha retractado en vida y eso lastra a sus descendientes. Pero eso yo comprendo, ¿eh? Yo comprendo todas las dudas que hay sobre este tema porque no es fácil de entender que el pecado de un antepasado tuyo te pueda afectar a ti. O sea, ¿Cómo que realmente, es fácil de entender, José María, si resulta que eso se da en todos los órdenes de la vida? Un abuelo que era alcohólico y que estuvo machacando a la familia y maltratando a la familia. Un abuelo que jugaba y que estuvo arruinando a la familia por varias generaciones. Un abuelo que era mujeriego y creó un desastre en la familia. ¿Cómo que no estamos, que esto es difícil de entender? Si esto lo estamos padeciendo en la vida corriente muchísimas veces. Mire, yo, en el ámbito médico, tú vas mm, al médico, lo primero que te pregunta es antecedentes. Y si vas al psicólogo, lo mismo, antecedentes familiares. Pues en el plano espiritual sucede exactamente lo mismo. Hay pecados muy graves que tienen repercusiones si no se retractan y no se reparan en vida. Y tienen repercusiones en los descendientes. Esa pero es la entonces, experiencia. pero entonces es decir, ¿y entonces dónde queda la libertad individual? Es decir, Pues porque yo cometo un pecado en el uso de mi libertad, ¿no? Puedo elegir entre el bien y el mal, ¿no? Elijo el mal, contravenir la quién está doctrina de diciendo Cristo. que esa influencia, que es estar en la ruina, eso anule su libertad? ¿No? Yo puedo estar arruinado, yo puedo moverme para salir adelante, eso no me quita la libertad. Según lo que está usted diciendo, el pecado original nos quitaría la libertad, porque todos heredamos el pecado original. ¿Vale? Si es que esta doctrina es el pecado original, Pero el pecado original. una cosa es heredar, por decirlo de alguna manera, el pecado original de nuestros primeros padres, y otra cosa es heredar el pecado de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tío, ¿no? Y no se Pienso, hereda ¿eh? el pecado original de nuestros primeros padres, lo llamamos pecado Bueno, original por analogía. la Se consecuencia, ¿no? heredan las consecuencias y son Mm. consecuencias muy graves. Oiga, que yo sea mortal es muy grave, que yo pueda tener enfermedades es muy grave, que en el mundo haya divisiones y discordias es muy grave, que yo no tenga el control del mundo como tenían Adán y Eva es muy grave, que haya desunión, división y odios es muy grave, que etcétera, 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 que yo nazca sin la santidad originaria, o sea, sin la comunión con Dios, es muy grave. Que tenga la inclinación al pecado es muy grave. Que tenga la concupiscencia es muy grave. Se heredan unas consecuencias que afectan, que nos afectan y nos lastran. Y dice, hombre, es que esto yo como, pues sí, y como eso,
Hay otras muchas Pero si mi abuelo, situaciones. por ejemplo, si mi abuelo, que no es el caso, pero si mi abuelo hubiese sido alcohólico o un fornicador, yo no tengo por qué ser igual que él, ¿no? Claro que no, pero puede usted tener una herencia en su persona, herencia espiritual, que lo predispone, como se ve muchísimas veces. Por ejemplo, se ve un caso de abuso en una familia y resulta que la hija, lo mismo, la nieta, lo mismo. Oye, qué casualidad que hay Claro, una. esa es la praxis que usted tiene en el ejercicio de su ministerio exorcístico, ¿no? Es decir, ha conocido Mm, casos que eso ha sucedido, ¿no? Que ha sí, tenido una sí, influencia, ¿no? claro que pues eso es lo que estoy diciendo. Y Claro. eso, lo que digo es que eso no se opone a la enseñanza de la Iglesia. Porque esto, primero, lo que critica, algunas de las cosas que critican, que si sostenemos que existe el pecado intergeneracional, es mentira. No hablamos de pecado intergeneracional, sino consecuencia de los pecados de los ancestros, que es distinto. El pecado y la pena es personal, como dice la Escritura. Segundo, atribuye esta nota que en mi libro hay influencia de los autores Robert de Grandis y John Hams, que yo no tengo nada contra ellos, es más, ellos han tenido mucho apoyo de una serie de obispos, cada uno de ellos por la labor que han hecho, que es muy positiva. Pero yo no he entrado ni he salido porque no es lo mío. Sí he tenido la decencia de, cuando he hecho la oración de sanación intergeneracional, de citarlos. ¿Por qué? Porque al ver las oraciones que ellos proponen, he visto que hay una serie de sugerencias interesantes. Y entonces, por seriedad científica, reconocer, pues oye, que he sacado, pero yo no he, en el libro no hay ninguna eh, repercusión y desde luego no tengo nada que ver con Jung, que ellos dan a entender, porque así lo citan las notas de los obispos, sobre el inconsciente colectivo que critica el Consejo Pontificio para la Cultura y para el Diálogo Religioso, Jesucristo, portador del agua vida, una reflexión sobre la nueva era, la reflexión cristiana sobre la nueva era. Luego, es totalmente gratuito que me acusen de que la exposición del tema puede inducir a eximirse de su responsabilidad personal. Está muy bien que los obispos adviertan de ese peligro, pero no es el caso en el modo como yo les pongo. Y también me parece completamente erróneo que afirmen que mi recomendación de perseverar en las oraciones de liberación puede obsesionar a la gente con los demonios. Y digo, oiga, la experiencia, empezando por el padre Amor, que decía que a veces había estado 18 años con un paciente para que se liberara, en los que hemos trabajado en este ministerio, sabemos que la liberación no se produce de ordinario instantáneamente, sino como fruto de un proceso de conversión y de sanación interiores que requiere constancia por parte de los afectados. Entonces, pues ese es el punto. Y luego hay una serie de también en esas notas, o sea, esto es cosas que dicen que yo digo y que no las digo. Y segundo, hay otras cosas que ellos dicen que no es doctrina de la Iglesia. A ver, estos dicen que como lo ha sostenido una conferencia episcopal, una nota de una conferencia episcopal, eso es magisterio de la Iglesia. No, hay que aclarar que el número 25 del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, establece que la opinión privada de un obispo o de una conferencia episcopal, una conferencia de obispos, que no esté respaldada por el magisterio de la Iglesia Universal, no es vinculante. O sea, estas opiniones que tienen estos obispos, que yo les veo, como acabamos de comentar, unas deficiencias en la interpretación de la Biblia, que ya hemos dicho, el pasaje del ciego nacimiento, el tema de esa supuesta evolución en el pensamiento desde el siglo XV al siglo VI, tal, pues, y luego pues ese rechazo, ese negar el magisterio de la Iglesia que exista sobre comunión en el pecado. O cuando, por ejemplo, dicen que el único pecado que tiene repercusiones es el pecado original y citan Trento. Y el documento de Trento que citan no dice eso. Dice que el que niegue que el pecado original ha repercutido en todos sea anatema.
no que sea el único pecado que repercute, que tiene repercusiones. O sea, por favor, que haya un poquito de rigor científico, ¿no? Porque esto. Entonces, por ejemplo, luego sobre este aspecto de que la Asociación de Exorcistas dice que esto es magisterio de la Iglesia. No es así. En estos temas, por ejemplo, dice que la oración intergeneracional se aparta de la tradición y el magisterio de la Iglesia, como acabamos de leer, de escuchar de Munilla, porque es algo novedoso que ha hecho un autor oriental. No, 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 no. Aquí lo único novedoso es el nombre. El contenido se ajusta a la enseñanza de la Iglesia sobre el perdón de los pecados, sobre los efectos de los sacramentos del bautismo y la penitencia, sobre la sanación de las consecuencias del pecado, sobre los sufragios de los difuntos y la comunión de los santos. Que, por cierto, decir que las misas que se hagan por los difuntos, que el sufragio por los difuntos, que eso hay que suprimirlas, hombre, pero si la misa tiene como elemento constitutivo la oración por los difuntos. O Pero sea, Munilla se refiere, yo creo ahí, quiero recordar, a rechazar las misas para ganar, para sanar el árbol genealógico, dice. pero si es que sanar el árbol genealógico es misa por los difuntos. Claro, ¿qué se está diciendo? A ver, ¿qué tiene eso de...? Bueno, no olvidemos que Juan Pablo II les propuso a los cardenales hacer un acto de purificación de la memoria histórica y entonces se opusieron en bloque. Entonces, Juan Pablo II dijo, bueno, vamos a ver si un papa tiene derecho a pedir perdón por los pecados de los cristianos, de nuestros antepasados en la fe. Y la Comisión Teología Internacional sacó un dictamen, Memoria y Reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado, del 7 de marzo de 2000, que demostraba de forma abrumadora la legitimidad de que un papa pidiera perdón por las culpas de los cristianos en el pasado. Es decir, luego dicen, no, es que Cristo no habló de estos temas, esto es totalmente numeroso. Oiga, Cristo tampoco habló del pecado original, de la comunión de los santos, de los dogmas marianos, de la anticoncepción, del aborto, de muchos otros dogmas de la Iglesia. Vaya simplismo más, vaya simplificación más inadecuada, ¿no? La tradición de la Iglesia es una tradición viva, que se va progresando de acuerdo con las nuevas experiencias vividas por los cristianos, las necesidades de cada tiempo, bajo la guía del Espíritu Santo. Y luego, pues, ya he dicho lo referente a la escritura y al manejo de la escritura y al manejo de los textos del magisterio, que me parece lamentable, ¿no? Leo concretamente lo que dice el Concilio de Trento. Si alguno afirma que el pecado de Adán lo ha dañado solo a él mismo y no a su descendencia, que la santidad y la justicia que había recibido de Dios las perdió solo para sí y no para nosotros, o que manchado él por el pecado de desobediencia solo transmitió a todo el género humano la muerte y las penas del cuerpo, pero no el pecado que es muerte del alma, sea anatema. ¿Dónde está ahí la afirmación de que el único pecado que se transmite de generación en generación sea el pecado original? ¿De qué manga se sacan estos autores anónimos? Se sacan esa cuestión. Bueno, luego decir que el hecho de que pueda sufrir por las culpas de otros atenta contra la justicia y la misericordia divina. Oiga, eso es falso y blasfemo. Porque Dios nos ha hecho libres y Dios permite un mundo de seres libres. Y por eso permite el mal, siempre que, permitiéndolo, pueda seguirse un bien mayor. Por eso nos envía a su Hijo, para que por los méritos de su Hijo, que ha cargado con nuestras miserias, todas esos sufrimientos del inocente, y cuando somos inocentes que tengamos que padecer, sean para nuestra purificación, para nuestra santificación. Así lo reconoce tantísimos refranes cristianos: Dios saca del mal bien, escribe derecho con renglones torcidos, o la secuencia víctima pascal y de Pascua, que dice: la muerte de su Hijo en la cruz da la vida. Luego hablan también de la nota de que hay que limitar las consecuencias de los pecados, en todo caso lo psicológico. Oiga, eso es racionalismo.
Eso es racionalismo. ¿Cómo que solamente y no reconocer que hay una realidad espiritual y sobrenatural ¿eh? que influye, ¿no? en la maduración que es evidente que el mal ejemplo es un factor, que hay que reconocer el factor psicológico también, pero es un grave racionalismo afirmar que la iniquidad o transgresión de los padres solo les afecte en ese plano a los hijos, olvidando las consecuencias espirituales. Luego tampoco se puede decir que la sanación intergeneracional contradiga la eficacia de los sacramentos del bautismo y la penitencia. Oiga, dice, si el bautismo y la penitencia nos limpian de todo pecado, dice la nota de la asociación, ¿cómo hablar de este tipo de ataduras? Pues mire usted, lea el catecismo, dice el número 1264 del catecismo. No obstante, que se perdone el pecado y la culpa y la pena, parte de la pena temporal y la pena eterna. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o fomes peccati. Es decir, que están diciendo que esto no atenta contra la eficacia, la doctrina de la Iglesia sobre la eficacia de estos dos sacramentos, ¿no? Y luego lo de que no existe un perdón postmortal de pecados graves que el interesado no se haya arrepentido, eso no lo afirmamos en ningún momento. Lo que se dice es que una persona que se ha arrepentido y que está en el purgatorio, hay un proceso de purificación, ¿no? Y que ese proceso de purificación pues es muy maravilloso, ¿no? Porque va ayudando a... Y luego hay un tercer tema, pero lo que pasa es que ya no tengo tiempo para tratarlo, que es el rechazo de mis experiencias, ¿no? El ¿Por respecto de qué? la clase. ¿Por qué el rechazo? Pues porque dicen que esto no dice nada el magisterio y que esto son experiencias suyas y que eso no tiene fundamento. Y digo, oiga, los hechos no se discuten. Si yo precisamente el libro lo titulo Experiencias de un exorcista y mi obispo me dijo que transmitiera mis experiencias a los exorcistas, esto es tan válido como cualquier otra cosa. Y Bueno, entonces, hay otros exorcistas, como el padre Amor, sin ir más lejos, que también ha publicado sus experiencias, ¿no? claro, por eso digo que, y además, el que dice es que en el magisterio no se habla de muchos de estos temas, precisamente por eso, porque no hay magisterio sobre eso, es tan importante la experiencia de gente que ha practicado esto, como dice el ritual de exorcismos. Ritual, el número 38 de los Prenotanda, dice, es muy conveniente que se hagan, eh, se lo voy a leer, directorios pastorales para el uso del exorcismo mayor, con lo que los exorcistas puedan entender más profundamente la significación de los ritos y conozcan el modo de obrar, de hablar, de interrogar y de juzgar en los exorcismos. Y esto hay que componerlo con la colaboración de sacerdotes versados en ciencia y madura experiencia por un largo ejercicio del ministerio del exorcismo, que eso es lo que yo me propuse este. Entonces, estas opiniones, es decir, que es que están, pues, Bueno, de hecho, padre, usted recordará que cuando el cardenal Rouco nombró 8 exorcistas en Madrid, ¿m? Recurrió también a una persona, a un exorcista, para que formase de alguna manera a esos 8 exorcistas, precisamente en la praxis que él había tenido durante muchos años de ejercicio en el ministerio exorcístico, ¿no? Es decir, llamó a don Salvador, dicen que la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? Y en este caso, el padre Salvador Hernández Ramón, exorcista de la diócesis de Cartagena, pues me consta que tuvo algunas sesiones con estos exorcistas una sesión, o una sesión yo para, bueno, pues era uno de para los hablarles, exorcistas. ¿no? Para hablarles también de sus experiencias, ¿no? Como exorcista, que es lógico, ¿no? Sí, sí. De los maestros se aprende, ¿no? Cuanto más del padre Amorth. Que por cierto, el padre Salvador Hernández Ramón fue discípulo del padre Amorth. Estuvo un año
con él exorcizando en Roma. Sí, sí. Vamos a ver, y que es que me tengo que ir ya, José La María. verdad es que esto da para mucho que hablar. Solamente quería recordar la diferencia entre lo que han hecho estos y lo que ha hecho Roma. Cuando en el año 2007 unos obispos de Corea presencian, uno de ellos presencia una reunión en que hay una serie de excesos, pues lo comunican a Roma y Roma corrige, pero no dice que haya que cancelar la sanación intergeneracional. Cuando en ese mismo año los obispos franceses sacan la nota que luego han repetido los polacos y los españoles, en Roma, Bertone, el cardenal Bertone, habla con la renovación carismática, corrige los excesos, pero no saca ningún respaldo de su nota. Esa nota no está respaldada por Roma. Cuando 8 años después los polacos reeditan, porque vuelven a encontrarse, la renovación carismática se va extendiendo en Polonia y suscita prevención, ¿no? Y entonces sacan una nota contra la sanación intergeneracional. Roma no solo no respaldó a los polacos, sino que a los 6 meses sacó una carta, Juvenescit Ecclesia, del día de Pentecostés de 2016, en la que dicen, en lugar de criticar a los carismáticos, vamos a ayudarles. Y por eso, 2 años después, Roma crea Caris dentro del Consejo Pontificio para los laicos, crea Caris, que es un organismo vaticano que acompaña la renovación carismática. Y, bueno, finalmente, pues los obispos españoles han reeditado lo que ellos... O sea, la postura de Roma es apoyar, es corregir, es encauzar, no es aplastar. De hecho, en Roma se viene estudiando desde hace ya años 3 tipos de oraciones. La que llamaba Juan Pablo II sanación de los recuerdos, la que llamaba, la que hemos hablado hoy, sanación intergeneracional, y la de sanación de lugares. Hay 3 tipos de oraciones que han sido presentadas para que se estudien y que se vea pues, si hay que encauzar, hay que pulir, hay que corregir cualquier cosa. Esa es la postura, pero la postura no es negar, y menos con argumentos insostenibles, no científicos, teológicamente hablando, negar una realidad que está haciendo tantísimo bien a mucha gente. Pues la verdad es que yo creo, estoy de acuerdo con usted, padre, yo creo que hablando se entiende la gente y además yo creo que esta es una cuestión suficientemente importante para los católicos, tener las ideas muy claras. Eh, yo le agradezco infinitamente que haya estado con nosotros en el plató para rebatir punto por punto este comunicado, ¿no? Que iba a ser privado, pero que acabó siendo público de la Asociación Internacional de Exorcistas. Y por qué no, a mí me gustaría, no sé si usted estaría dispuesto a tener pues una conversación, que no un debate, con algún miembro de esta Asociación Internacional de Exorcistas, aquí en Refugio Zabala TV, pues para poner blanco sobre negro, ¿no? Y aclarar pues cada una de las posturas, si a usted le parece bien. Yo prefiero en este momento, puesto que ellos no han demostrado buena voluntad, sino una inquina inexplicable, no me parece un interlocutor que sea confiable en este momento, salvo que cambien de actitud. Porque claro, hacer todo esto a espaldas, publicarlo anónimamente, filtrarlo, etcétera, pues me parece muy grave. Entonces, yo prefiero que sea Roma quien estudie las cosas, porque además ellos no son autoridad ninguna. Y entonces se erigen en autoridad para condenarme. Y me parece que es inaceptable. No los acepto como interlocutor en estos momentos. En estos momentos. Esperaremos entonces a que la sede ya no esté vacante. Claro, hay que esperar a que la sede no esté vacante y a que Roma examine todos estos argumentos y que determine qué es lo que hay. Usted de Bueno, José momento, Manuel, usted de momento, padre, va a dejar el asunto stand-by con esta respuesta que usted ha publicado o quiere... a ver, stand-by, pues ya veremos a ver qué es lo que
yo voy a seguir predicando el Evangelio y predicando la buena doctrina y ya veremos cómo van evolucionando los acontecimientos. Pero claro, porque usted se ha visto afectado, ¿no? En su buen nombre por Sí, este claro, comunicado que ha sido filtrado, ¿no? por eso estoy haciendo estas aclaraciones y diciendo que los que me acusan no tienen autoridad ninguna para decir que estoy en contra y que los argumentos que utilizan son erróneos, no tienen fundamento. Por eso estoy diciendo esto, es decir, a mí esto que ahora que la Iglesia me diga, no, estás equivocado en tal cosa, pues estupendo, yo lo acepto ahora mismo, pero que lo Claro. diga la Iglesia, no estos señores que lo que han demostrado es muy poco estilo a la hora de funcionar. Y si ellos querían atacarme desde hace tiempo y lo han aprovechado sede vacante, pues me parece muy feo. Muy bien, padre, yo le agradezco de verdad infinito y espero pues que esta conversación que hemos mantenido haya servido pues para despejar muchas incertidumbres, ¿no? O dudas de personas que nos están viendo, ¿no? Y en cualquier caso, que quede acreditado en lo que a mí respecta que usted es un sacerdote de Cristo donde los haya. Así que, al margen ya de las polémicas que pueda haber, que yo no soy teólogo, ni mucho menos, pero sí que puedo dar fe que usted es un sacerdote de sana doctrina. Así que, aunque mi opinión tampoco creo que cuente mucho, pero bueno, ahí queda. Muchas Decirle, gracias. reiterarle las gracias y despedirme de todos nuestros suscriptores, padre. Deciros, bueno, pues vosotros, queridos hermanos de Refugio Zabala TV, podéis ver este vídeo cuantas veces queráis y sacar vuestras propias conclusiones a la luz que ha arrojado esta noche el padre Javier Luzón sobre este comunicado de la Asociación Nacional de Exorcistas, pues que le afectaba directamente a él, ¿no? Así que, bueno, deciros que os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche en esta vuestra casa, en este vuestro refugio Zabala TV. Que Dios os bendiga a todos.